Buenos días a todos los que nos acompañan desde la zona centro y norte del país. Buenas tardes a los que nos acompañan en la zona Caribe. A nombre de nuestro director, el señor David Solórzano, y del equipo de Crystal International Standards, les damos la cordial bienvenida a este tercer webinar de nuestro proyecto Confianza Turística Verificable. El día de hoy, en conjunto con mi compañera Tania, estaremos brindándoles la información relacionada a este webinar. Mi nombre es Ailén Marín, formo parte del equipo también de Crystal International Standards en el área de capacitación. Y bueno, el día de hoy también nos acompañan en la sesión parte del equipo operativo, Nayeli, Fernanda, Daniela, que bueno, también estarán apoyándonos en la contestación de dudas, preguntas, inquietudes que puedan llegar a tener a lo largo de la sesión y que nos puedan compartir a través del chat. De todas formas, también daremos alrededor de 10 a 15 minutos al final de la sesión para que también nos sigan compartiendo dudas, preguntas relacionadas a la sesión o en general al proyecto de confianza turística verificable. Voy a apagar mi cámara para que se evite interrupciones y que esta conversación pueda ser más fluida. El micrófono quedará aperturado en todo momento para que ustedes puedan escuchar toda la información que tenemos por brindarles. Bueno, una vez más, les doy la bienvenida a esta sesión que se titula Buffets, Banquetes y Alta Ocupación, puntos críticos del Resort All Inclusive. Hoy vamos a hablar de lo que realmente sucede en los hoteles cuando la ocupación está al máximo. No venimos a hablar de teoría, es la realidad que todos en algún momento hemos percibido y vivido cuando tenemos buffet llenos, banquetes que están operando de forma simultánea, bodas, convenciones, y también tenemos huéspedes comensales que en todo momento esperan un servicio impecable. Algo que hay que dejar en claro en esta sesión es que la alta ocupación no es el problema. El verdadero reto es cómo mantenemos el control cuando cada minuto cuenta y cada decisión puede llegar a marcar la confianza de un huésped y aquella queja que pueda afectar pues, la confianza de una persona. Durante esta sesión vamos a recorrer juntos los puntos críticos, desde la reposición en los buffets hasta la comunicación interna que debe existir entre cocina y servicio, pasando también por la supervisión en banquetes y la presión operativa que en algún momento pues llegan a sentir en cada turno. El objetivo de esta sesión es claro y es que cada uno de ustedes, desde cocina hasta stewards, desde banquetes hasta calidad, se lleven herramientas prácticas que les permitan sostener el servicio en alto volumen sin perder seguridad ni confianza. Porque como ya lo hemos mencionado en los dos webinars anteriores, la confianza turística hoy en día se construye con decisiones diarias, visibles y sostenidas. Así que los invito a todos a abrir esta conversación con la mente puesta en la operación y en cómo podemos demostrar incluso bajo presión que nuestros hoteles pueden seguir operando bajo control. Bueno, cuando el hotel alcanza una alta ocupación, todos lo celebramos porque hay más huéspedes, hay más eventos, más mesas ocupadas y más actividad en cada una de las áreas de la operación. Aquí debemos tener en cuenta o estar conscientes de que la verdadera prueba no llega cuando el hotel está tranquilo, sino cuando está parcial o totalmente lleno. Pensemos primeramente en el alto volumen. Cuando nuestros hoteles tienen un alto volumen, cada turno implica preparar más alimentos, atender más solicitudes y responder a un ritmo mucho más acelerado. Aquí no solamente aumenta la cantidad de trabajo, también aumenta la posibilidad de que un pequeño descuido tenga un importante impacto en nuestra operación. En muchos hoteles, el servicio activo no solamente recae en estar pendientes o estar enfocados en en la operación de un solo restaurante. Al mismo tiempo, podemos tener un desayuno buffet, podemos tener un banquete corporativo, un coffee break que se estará montando en algún salón o en una sala de capacitación, un servicio a la habitación o una boda preparándose para la noche. Todo esto puede ocurrir de forma simultánea y en cada uno de estos servicios, pues tenemos a nuestros huéspedes que esperan la misma calidad.
Y es precisamente en ese escenario que debemos operar con cero improvisación. Las decisiones deben estar tomadas desde antes. Cada colaborador, cada personal necesita saber cuál es el procedimiento, qué debe verificar y cómo debe actuar. La improvisación puede parecer una respuesta rápida o inmediata, sin embargo, abre la puerta a errores que pueden afectar la calidad del servicio, la inocuidad alimentaria y, lo más importante, la confianza de nuestros huéspedes. Hay que tener en cuenta entonces que la alta ocupación puede hacer visible o revelar aquellos controles que todavía no están correctamente establecidos en nuestra operación o que todavía no están suficientemente sólidas. Cuando el hotel está operando a una baja ocupación, es relativamente más sencillo mantener el orden porque tenemos más tiempo para revisar, más tiempo para poder corregir y poder resolver pequeños detalles de esa operación a baja ocupación. Pero cuando llegan muchos huéspedes, la operación puede cambiar repentinamente por completo. En la alta ocupación, un flujo constante o masivo de comensales significa más platillos saliendo de cocina, más reposiciones de utensilios, alimentos en los buffets, más bebidas preparándose y evidentemente tenemos un equipo trabajando con mayor intensidad. En ese contexto, en este primer contexto, pueden aparecer brechas de control. No porque el personal no quiera hacer bien su trabajo, sino porque el ritmo del servicio puede llevarlos a omitir una verificación, retrasar un registro o asumir que todo está bien. Y es justamente cuando hay más presión que estos controles deben poder sostener la operación. Por ello, las acciones diarias van a ser aquellas decisiones que debemos ya tener establecidas, procedimientos establecidos mientras el servicio está ocurriendo. Aquí es importante que el supervisor, el chef, el capitán o el encargado de un buffet o restaurante cuente con criterios claros, procedimientos conocidos y también con controles que les permitan tomar buenas decisiones, sobre todo sin afectar la experiencia del huésped. Porque cuando nuestros controles llegan a fallar o estas acciones no están correctamente establecidas, pueden aparecer los riesgos. Los riesgos no necesariamente aparecen de forma inmediata después de haber generado un proceso o haber realizado un servicio. Pueden aparecer después de unas horas, reflejado como una queja por parte de una huésped que no le pareció a lo mejor la calidad de algún alimento. Pueden aparecer como observaciones o hallazgos durante un recorrido o durante una auditoría por parte de instancias nacionales o internacionales, o en el peor de los casos, esos riesgos pueden aparecer como una afectación directamente al huésped, una queja sanitaria que no solamente afecta la confianza de nuestros huéspedes, sino también afecta pues puede llegar a afectar, perdón, la reputación de nuestro hotel. Y bajo este contexto, es muy importante que también lleguemos a concientizar que la alta ocupación puede llegar a ser una excelente oportunidad para que ustedes puedan, sobre todo, corroborar si realmente los controles o los procesos que ya hoy en día están ejecutando en la operación realmente llegan a sostener el servicio cuando más lo necesitan. Ahora, en la alta ocupación, pues el éxito de un servicio no depende únicamente de un área, un departamento o una persona en específico. En sus hoteles, pues el servicio se sostiene porque hay muchas áreas trabajando de forma coordinada. Por ejemplo, alimentos y bebidas recibe al huésped, atiende sus solicitudes y entrega el servicio. Aquí el equipo de alimentos y bebidas tiene que sostenerse o apoyarse en procesos claros y en una buena coordinación con el resto de las áreas. En banquetes y eventos, cada evento tiene horarios definidos, compromisos con los clientes y bueno, en estos dos servicios también se tienen pues muy altas de expectativas. Una boda, un congreso o una cena empresarial no pueden esperar. Cada
pues cada de estrategia, cada procedimiento tiene que suceder en el momento que ya se tenía previsto y con la calidad que se espera. Detrás de estos dos grandes servicios encontramos a cocina y producción. Aquí ellos se encargan de planear, preparar y de coordinar todo lo necesario para poder responder al volumen del servicio y donde los alimentos tienen que seguir también llegando a la mesa de los comensales con la misma calidad, la misma presentación y sobre todo la seguridad que el huésped espera. De igual forma, encontramos un equipo que muchas veces pasa desapercibido, sin embargo, resulta muy indispensable para la operación, Stuart. Este equipo pues mantiene disponible principalmente utensilios, equipos, losas y además se encarga de asegurar la limpieza en las distintas áreas de trabajo. Si Stuart se detiene, prácticamente la operación empieza a perder un ritmo. Calidad de operaciones cuyas funciones no son solamente revisar, la presencia de estas dos de áreas o departamentos nos permiten poder identificar desviaciones a tiempo y sobre todo poder asegurar que los estándares que el hotel ya tiene establecidos se cumplan en todo momento. Finalmente, encontramos a grupos y convenciones, quienes coordinan con anticipación cada detalle de los eventos. Una buena comunicación entre este equipo, esta área, con el resto de las operaciones puede garantizar el que se eviten cambios de último momento, que se reduzca sobre todo la improvisación y permite también que todos trabajen con la misma información. En cada una de estas áreas tenemos que estar atentos para poder identificar en qué momento se llega a perder el control. Generalmente puede comenzar con pequeñas desviaciones que parecen inofensivas, pero que realmente pueden terminar generando un problema mayor. Por ejemplo, la reposición acelerada e incorrecta. Cuando el buffet o el restaurante están totalmente llenos, aparece la presión por reponer lo más rápido posible. En ese momento, la prioridad puede convertirse en simplemente rellenar charolas en lugar de seguir un procedimiento que el hotel ya haya establecido. Y es justamente ahí donde el control o los controles empiezan a debilitarse. Los alimentos expuestos al ambiente en un servicio intenso es fácil o común que un producto permanezca más tiempo del previsto, sobre todo si no tenemos procedimientos establecidos y sobre todo también si no hay una correcta supervisión. También encontramos la presión de los tiempos de servicio. Bajo esa presión es cuando resulta mucho más tentador saltarnos un paso para ganar tiempo, pero en ocasiones los minutos que creemos ahorrarnos pueden convertirse después en horas destinadas o dedicadas a resolver una queja, una no conformidad o en el peor de los casos, estar resolviendo una demanda. La supervisión operativa insuficiente. Cuando en un buffet, en un restaurante, tenemos al supervisor también resolviendo pendientes operativos, esta persona deja de observar la operación de manera integral. Y cuando nadie está verificando que los procesos se estén cumpliendo, las pequeñas desviaciones pueden llegar a pasar desapercibidas hasta que llega un momento en el que ya es demasiado tarde. A esto se pueden sumar las brechas de la comunicación interna, un cambio de turno, una reposición no informada o una indicación que no llegó al siguiente equipo puede romper la continuidad del servicio. Finalmente, tenemos la evidencia débil o inexistente. Podemos estar convencidos de que estamos haciendo las cosas correctamente, pero si no existe una forma de demostrarlo, no hay manera de confirmar que el control realmente se desplegó, se realizó o se ejecutó. Aquí recordarles, siempre recuerden prácticamente que los controles no solamente deben poder ejecutarse o realizarse, sino también debemos poder comprobarlos. Y bueno, aquí me gustaría hacerles una pregunta sobre todo para poder reflexionar o hacer conciencia, perdón. Si hoy el equipo, algún de consultor del equipo de Crystal International Standard recorriera la operación de su hotel durante la hora de mayor servicio, ¿en cuál de estos 6 puntos creen que sería más fácil perder el control? ¿Y qué tan preparados estamos para poder evitar que eso suceda?
Es prácticamente una pregunta para poder reflexionar y verificar si realmente nuestros controles los tenemos totalmente cubiertos, establecidos y si el personal también conoce estos controles. Ahora, enfoquémonos en uno de los escenarios más exigentes para cualquier hotel, el buffet. El buffet puede permanecer abierto durante varias horas. Los alimentos se reponen constantemente. Aquí tenemos la entrada y salida de huéspedes y el equipo trabaja de forma continua para poder mantener tres aspectos. Mantener la presentación, la disponibilidad de los alimentos y sobre todo la calidad del servicio. En el buffet prácticamente se pueden llegar a tener controles. Por ejemplo, durante cada reposición estamos llevando a cabo un control. Durante cada recorrido del supervisor y sobre todo también en cada intervención del personal se llegan a tener ciertos controles. Por eso es muy importante que todos los que contribuyen a esta operación del buffet, todo el personal destinado a estar en esta operación, pueda aprender a reconocer aquellas señales reales de desvío. Una de las más comunes suelen ser las charolas mezcladas. En el intento por abastecer rápidamente nuestro buffet, puede, por accidente, por presión, agregarse producto nuevo sobre el que ya estaba servido. A simple vista puede parecernos una práctica que ahorra tiempo, pero en realidad puede dificultar un adecuado control sobre la rotación de esos alimentos. También encontramos las pinzas compartidas entre distintas charolas. Cuando el ritmo del servicio aumenta, es frecuente mover utensilios de un recipiente a otro para poder resolver una necesidad inmediata. Sin embargo, una acción tan simple como mover utensilios de una charola a otra puede afectar la presentación del buffet y sobre todo también aumentar el riesgo por contaminación cruzada. Otra señal de desvío suele ser la falta de identificación clara en esas charolas que puede llegar a suceder porque a lo mejor falta la tarjeta, está incompleta o no corresponde al alimento que está montado o servido. En esta parte, en este desvío de señal, el huésped puede perder información importante para poder tomar una decisión, sobre todo aquellos comensales o huéspedes que tienen alguna alergia alimentaria o que pueden llegar a tener restricciones alimentarias. También tenemos las estaciones colmadas. Prácticamente cuando tenemos estaciones que están muy llenas, se puede llegar a perder el control de forma uniforme en cada uno de esos alimentos. Y finalmente está la limpieza intermitente. En un buffet siempre va a haber derrames, utensilios fuera de lugar o residuos propios del servicio. La diferencia entre una operación controlada y una desordenada es prácticamente la rapidez con la que el equipo puede identificar esos desvíos y corregir, pues, prácticamente esas situaciones. Ahora, cuando pensamos en un banquete, que es otro de los servicios más demandantes, decimos que el riesgo puede iniciar antes del montaje si no mantenemos ciertos controles. Todo comienza con la planeación. Aquí debemos establecer los horarios, el número de asistentes, el menú, las necesidades especiales y sobre todo la coordinación entre las diferentes áreas. Una buena planeación permite que todos trabajemos con el mismo objetivo. Después viene la producción. En esta etapa, nuestros compañeros de cocina organizan tiempos, preparan alimentos y también coordinan recursos para que todo esté listo en el momento exacto. El siguiente paso es el montaje. El salón comienza a tomar forma, se llegan a colocar mesas, estaciones de servicios, equipos, alimentos. Aquí el montaje no implica solamente alinear utensilios, sillas o mesas, sino que es prácticamente un momento en el que se verifica que todo esté preparado para que el servicio pueda fluir sin interrupciones. Finalmente llegamos a el punto número 4, que es el servicio, que es la parte que realmente nuestro huésped llega a percibir. Si hubo una buena planeación, una producción organizada y un montaje correctamente ejecutado, el servicio puede llegar a transmitir confianza, orden y sobre todo profesionalismo por parte del personal.
Hasta este momento hemos hablado de los riesgos que aparecen durante una alta ocupación. Seguramente muchos nos estaremos preguntando cómo podemos evitar que esos riesgos se conviertan en incidentes. La respuesta puede estar en entender el ciclo de control operativo que ayuda sobre todo a proteger alimentos y bebidas mientras está, sobre todo cuando se tiene el proceso de revisión antes, durante y después del servicio. Todo comienza antes del servicio. Antes de abrir un restaurante, un buffet o un banquete, nuestro equipo debe poder confirmar que todo está listo para trabajar con seguridad. Aquí, en este primer punto, es el momento de poder validar que el menú autorizado es el correcto, que los equipos funcionan adecuadamente, que mantienen la temperatura que ya se tiene establecida y que los utensilios y superficies están limpios y listos para utilizarse. Después llegamos al momento más exigente durante el servicio. Aquí es necesario poder mantener un monitoreo o una vigilancia constante sobre los alimentos, asegurar que las reposiciones se hagan correctamente y sobre todo que la limpieza nunca se detenga, aunque el restaurante esté completamente lleno. Y cuando el último huésped se retira o termina de comer, nuestro trabajo pues todavía no ha concluido. Aquí entra la tercera etapa, que es después del servicio. Es cuando se gestionan correctamente los sobrantes, se conservan los registros que demuestran cómo se trabajó y se documenta cualquier situación que haya ocurrido durante el turno. Hay que tomar conciencia en la importancia de poder documentar todo lo sucedido en la operación, porque una operación que no aprende de lo que sucedió hoy probablemente repetirá los mismos errores mañana. Entonces hay que tener sobre todo esa conciencia de poder de identificar errores, controles fuera de, perdón, controles que no se estén cumpliendo en todo momento en la operación. Y bueno, vamos ahora a hablar un poquito sobre cómo no todos los servicios de All Inclusive se van a comportar de la misma manera. Si pensamos justamente en estos resorts, eh, podemos ver que cada formato o cada servicio tienen sus propios ritmos, en términos también de presión o de puntos críticos, y esto pues obviamente va a provocar o generar que nuestro control operativo tenga que adaptarse a esa realidad de cada servicio que nosotros tengamos. Retomando un poquito lo que ya se mencionó y pensando, por ejemplo, en un buffet de desayuno, normalmente aquí el principal reto va a ser la velocidad. Es decir, tenemos huéspedes que se concentran en horarios específicos, hay picos, y ellos van a esperar variedad, que tengamos una disponibilidad inmediata para resolver cualquier necesidad, pero también que hagamos una reposición constante. Si, por ejemplo, ellos perciben que las estaciones se comienzan a saturar, que las reposiciones están retrasadas, no hay un control de los utensilios, obviamente todo esto va a generar una percepción de desorden o de falta de coordinación que al ellos percibirla rápidamente, pues bueno, puede también encender estos focos rojos para identificar otras áreas de oportunidad. A diferencia, por ejemplo, de un buffet temático nocturno, ahí la presión es diferente. Los huéspedes no solo buscan esta disponibilidad de alimentos, sino que también esperan una presentación diferente, que haya una experiencia y detalles conforme a esa temática que tenga el centro de consumo. Entonces, si en estos casos los platillos no están bien identificados, si vemos que hay una limpieza que es intermitente, no se ve constante, o que nuestro personal está haciendo reposiciones con prisa, ese servicio también empieza a perder calidad y nuevamente el huésped lo va a percibir. Hablando en términos de banquetes, bodas, grupos, eventos que nosotros podamos tener, ahí nuestro reto principal es la coordinación que tengamos como establecimiento. En este caso van a intervenir diferentes áreas al mismo tiempo o departamentos y vamos a manejar grandes volúmenes. Por lo tanto,
este reto de la coordinación va a ser que nuestros periodos sean muy cortos y que tengamos que tener muy buena comunicación para evitar retrasos, que las instrucciones no estén llegando a tiempo, que tengamos una falla de comunicación, por ejemplo, entre la cocina y el servicio. Y obviamente, pues esto va a afectar la experiencia que se tenga del evento en conjunto para quienes están asistiendo. Y bueno, en el caso de muchos de nuestros hoteles que tenemos diferentes centros de consumo activos, pues aquí lo complejo va a ser la supervisión. Normalmente consideramos que hacer recorridos de forma informal, pues puede irnos funcionando en el momento. Sin embargo, la realidad es que vamos a necesitar puntos que ya estén previamente definidos para hacer las revisiones, poder establecer algunos responsables por áreas y también determinar nuestros criterios para que estos sean claros y de esta manera el personal que esté llevando a cabo la supervisión sepa qué hacer, cuándo tiene que reponer, retirar, corregir, si hay que comunicar algo o si tenemos que hacer algún tema de documentación, pues poderlo ir gestionando o trabajando. Y de ahí que, pues bueno, evidentemente cada servicio vamos a tener que evaluarlo según esta realidad operativa que estamos comentando y que nuestro estándar de control sea el mismo, pero que nuestros riesgos vayan cambiando según este tipo de servicio que tengamos, el volumen, el horario o incluso esta presión del momento que se llega a generar por estas concentraciones de comensales que se llegan a tener. Y retomando el antes, durante y después, que mencionaba ya Ailem, pues bueno, hablando en temas de reposición, la velocidad puede ser lo que para todos nosotros pueda llegar a romper el control. Esta reposición es uno de los puntos más críticos cuando tenemos ocupaciones altas. ¿Por qué? Porque el servicio está lleno. Este servicio llena provoca respuestas como llenar nada más rápidamente nuestros buffets, pero pues no es solo estar reponiendo, sino hacer eh, esta pues, sí, reposición en una línea ya establecida con unos protocolos bien marcados y una estructura. ¿Qué implica entonces una reposición que sea segura? Pues como ya mencionamos, verificar el antes, que implica ver qué productos ya están liberados, perdón, que nuestras charolas que estemos sacando sean las correctas y cumplan con los lineamientos de temperatura, presentación, etcétera. Y también que tengamos ya responsables asignados. En el durante, pues que el alimento mantenga esa temperatura de servicio, que no se esté mezclando producto nuevo con producto expuesto, por los riesgos que esto implica, evidentemente, y que los utensilios sean exclusivos y nuestras estaciones estén limpias. Ya durante el servicio también tenemos que decidir o tomar algunas acciones dependiendo de lo que vaya surgiendo en la operación. Hay ocasiones en que si tenemos algunas fallas, pues tenemos que identificar si hay que reponer, si tenemos que retirar el producto, si tenemos que corregir algo porque a lo mejor la placa no está escarchando de forma correcta o las temperaturas eh, puedan o no, ay, perdón, puedan o no, se me fue. Las temperaturas correctas, si ya no se está manejando el producto a esa temperatura que debe ser, pues obviamente esto va a generar también impactos importantes en la calidad del producto que ofrecemos. Y cuando viene el después, este cierre que hacemos con todo el producto que nos queda, registros que tenemos que hacer por si hubo alguna desviación, algún problema durante la operación y por supuesto dejar todas las evidencias. Cuando hablamos de velocidad, no se trata de hacerlo rápido y romper estos controles que nosotros podamos tener. En hotelería, esta reposición, si se hace de forma correcta, vamos a poder proteger tanto la experiencia del huésped
como esta defensa que en algún momento necesitemos en temas operativos por alguna queja, alguna auditoría, alguna solicitud de compensación que se pueda llegar a presentar. Y esto tenemos que alinearlo con una comunicación en la parte de cocina servicio principalmente, que va a permitir también que los mensajes vayan viajando de forma correcta. Cuando hay ocupaciones altas, esta comunicación para nosotros se va a reflejar en una herramienta de control. Si modificamos una receta, ese cambio de platillo puede implicar que el servicio, al no estar informado, pueda tener también una dinámica distinta a la que esperamos que se lleve. Una temperatura que esté fuera de rango, esta reposición urgente que no haya tenido un control o una alerta de algún comensal por alérgenos que no se comunicó de forma clara, pues obviamente van a ser áreas de oportunidad importantes que se nos van a presentar durante el servicio. Y ojo, el problema no es como tal que tengamos una ocupación alta o que el servicio esté presionado, porque esto sucede en el día a día y es a lo que nos enfrentamos sí o sí, sino que los mensajes se nos pierdan entre los diferentes departamentos, como puede ser la cocina, la parte del servicio, stewards, eventos o incluso departamentos como calidad. Si cocina va a cambiar algo, servicio tiene que saberlo. Si el huésped va a recibir información incorrecta, pues no puede esto llegar a presentarse en una operación que tiene un control. Si calidad, por ejemplo, detecta una desviación, pero no la comunica a tiempo, obviamente ese alimento va a continuar expuesto y entonces va a implicar riesgos para aquellas personas que hayan consumido de ese producto. Si Stuart no sabe que se requieren utensilios exclusivos para ese servicio, pues también puede generar algún tema de contaminación cruzada que traiga consecuencias a corto, mediano o largo plazo. Entonces, la pregunta no es solo si la gente sabe qué va a hacer, sino quién tiene que avisarnos, cuándo hay que avisar y a quiénes hay que avisar, cómo lo va a avisar y qué vamos a nosotros mantener como evidencia sobre toda esa comunicación que se está llevando a cabo. Esto quiero hacer un énfasis importante en que el servicio controlado va a necesitar comunicaciones que sean breves, claras y que se puedan accionar. Si la comunicación es complicada, es larga o implica muchas rutas, definitivamente eso va a generar caos y por lo tanto esa comunicación tendrá que ir de la mano de la supervisión que nosotros tengamos. Cuando hablamos de supervisión, esta tiene que ser completa y estructurada. Si es una supervisión insuficiente, todos los equipos normalmente se ocupan cuando hay una ocupación alta. Y justo es en ese momento cuando los riesgos se vuelven más grandes, más complicados, porque no hay nadie que esté realmente supervisado. Estamos apagando incendios, estamos resolviendo y tratando de liberar o de, pues sí, completar ese servicio conforme al movimiento que estamos teniendo en ese centro de consumo, en ese banquete o en ese evento. Y esa supervisión no puede tampoco depender únicamente de la memoria del personal que estuvo operando, de un recorrido que se hizo de forma informal, rápido, previo a comenzar o durante, porque el estar al pendiente, entre comillas, pues no implica que realmente haya un control. Tenemos la atención puesta en muchas situaciones o eventos que van surgiendo. Esta supervisión, entonces, para que sea efectiva, tiene que basarse en 4 elementos claves que van a permitirnos tener la estructura que estamos mencionando. Responsables, frecuencias, evidencias y la parte de corrección. Cuando la supervisión tiene o puede contar con los puntos de revisión que son claves específicamente para nuestro buffet, banquetes, la parte de cocina o para procesos como el tema de toma de temperaturas, la limpieza, protocolos de alérgenos,
los tiempos de exposición o cómo son nuestros procesos de reposición y registros, pues también va a poder manejar o deberá manejar información como con qué frecuencia tenemos que revisar, qué evidencias tenemos que estar pidiendo y qué acciones correctivas vamos a tomar cuando esas desviaciones se presentan. Esta supervisión, entonces, a cada uno de nosotros como hoteles nos va a ayudar a convertir esas observaciones o hallazgos que van surgiendo, que pueden parecer sueltos o aislados, en controles operativos. Pero además, y aquí es donde está el punto clave, es que estos puedan ser medibles. El tener datos medibles que nos puedan dar información para tomar decisiones hará que no solo se trate de observaciones o de encontrar estos hallazgos, sino de poder sostener un estándar en estos momentos que implican mayor presión, mayores riesgos y por lo tanto poder validar que nosotros como establecimiento tenemos controles y que estos controles existen de forma correcta. Un poco, justamente lo que nosotros queremos también ir aterrizando es que estos riesgos operativos que van surgiendo de forma rápida en ocupaciones altas no van a aparecer en un solo momento. Pueden presentarse en el antes, durante y después, como ya lo fuimos indicando a lo largo del webinar, y por eso queremos empezar a trabajar con ustedes sobre mapas de riesgo rápidos. Estos nos van a ayudar a identificar dónde se está concentrando esta mayor presión y cómo podemos sostener ese control operativo. Pongamos ejemplos conforme a lo que estamos viendo ahorita en pantalla sobre las 3 fases del servicio, antes, durante y después, y vamos a aterrizarlo en factores claves de control y en puntos críticos de atención que tiene que tener el supervisor. Antes del servicio, pues vamos a controlar que haya una buena planeación, tengamos un menú definido, el volumen calculado, bien identificados los alérgenos, que las temperaturas estén confirmadas y los responsables tengan claro qué es lo que tienen que hacer. Durante nuestro servicio, la operación se va a volver mucho más dinámica. Y es aquí donde estos puntos críticos, como la exposición de los alimentos, la reposición, la limpieza continua, el uso correcto de utensilios o incluso la comunicación entre cocina y servicio, van a ser ejes importantes en nuestro trabajo. Y después del servicio, vamos a enfocarnos en el control, porque no termina cuando el último comensal se va. Todo el producto que nos queda como sobrante, si hubo incidentes que tenemos que registrar, si hay alguna desviación que se presentó en algún proceso, pues también tenemos que cerrarla y contar con estas acciones correctivas que serán nuestra evidencia. Recordar que si no quedan evidencias de lo que se corrigió, difícilmente podemos demostrar que el servicio se estuvo manejando bajo control. No es que los incidentes no vayan a suceder nunca. Estamos en una operación dinámica con personas que están trabajando producto y muchos riesgos en el entorno. Entonces, lo importante es cómo nosotros estamos respondiendo a estas situaciones. Y justamente estos mapas nos ayudan a observar los puntos donde el riesgo se puede perder de forma más rápida, como pueden ser los alimentos que están en exposición, los tiempos que tenemos marcados de servicio, si hubo una supervisión insuficiente o si esta presión operativa ejerce descontrol cuando esto no tendría que suceder. Entonces, no solo vamos a enfocarnos en hacer bien las cosas, sino en poder demostrar qué es lo que va pasando en el día a día y cómo nosotros tenemos toda esta gestión de verificar, corregir y cerrar. Y este mapa del que les estamos hablando justamente en esta diapositiva es una herramienta práctica que vamos a compartirles al final del webinar para que ustedes la utilicen como una guía y entonces puedan aplicarla en identificar dónde están los riesgos y cómo cada operación en función de sus características y particularidades va a poder mantener el control, pero en una realidad operativa para cada establecimiento.
Y cuando estamos operando también con estas ocupaciones altas y sabemos que esta presión se va a volver una realidad en el servicio, eh, nuestros huéspedes o nuestros comensales van a esperar rapidez, calidad, evidentemente seguridad, pero en ese proceso de lo que ellos esperan, nuestros equipos van a tener que tomar decisiones constantes con un control necesario para que estas decisiones sean realmente adecuadas. Y es por eso, y parte fundamental, como siempre lo hemos indicado, en que cada uno de los establecimientos tenga estas herramientas prácticas que les ayuden a sostener sus operaciones, sus estándares, antes, durante y después del servicio. Y parte esencial de estas herramientas, obviamente, es, sí, la formación continua que podamos darle a nuestro personal. En estas formaciones continuas, el objetivo es reforzar estos criterios que son claves como parte de hacer el manejo higiénico de los alimentos, lograr bajar la información de lo que tenemos que comunicar y llevar las buenas prácticas a toda la operación en ese servicio, en ese centro de consumo, en ese banquete. Y además de esta formación y capacitación, mantener supervisiones en área, es decir, no solo en el antes previo a que el producto sale, sino enfocarnos en el tiempo que tenemos el centro de consumo abierto o que opera o tenemos el evento, identificar o enfocarnos en los puntos que consideramos como críticos y no solo hacer como algún recorrido general que no tenga una estructura o un punto bien definido. Si nosotros verificamos que las estaciones, por ejemplo, estén limpias, que nuestros utensilios los estén utilizando de forma correcta para evitar una contaminación cruzada, mantener los alimentos en condiciones que sean seguras, pues cualquier desviación que se pueda ir presentando nos dará la oportunidad de corregirla en tiempo y no esperar a que el evento termine o cierre el centro de consumo para que las situaciones se empiecen a generar. Y obviamente esto se suma tener diagnósticos operativos para identificar dónde perdemos el control en cualquiera de estos áreas que hemos mencionado y poder con esta información reforzar nuestros procesos, mejorar nuestra capacitación y tener evidencias ante alguna auditoría, alguna queja. Esto entonces es lo que nosotros llamamos como esta ruta para alimentos y bebidas, donde pues tengamos una seguridad de lo que nosotros estamos llevando a cabo. Y parte de los datos clave que nosotros necesitamos estructurar en la solución es que cuando queremos convertir esta información que hemos estado generando durante el webinar en una oportunidad real de mejora para nuestros establecimientos, pues lo primero que tenemos que hacer es entender cómo está operando nuestro hotel. Cada uno de los que están aquí participando en este webinar conoce su operación y cuáles son las particularidades que tiene. No va a bastar saber que hay una alta ocupación. Vamos a tener que buscar datos que sean más concretos o precisos, que nos ayuden a identificar dónde se concentra esta presión y qué tipo de apoyo vamos a requerir en cada uno de los centros de consumo. De esta manera podríamos decir que el primer dato que necesitamos es el número y tipo de restaurantes que tenemos. No va a ser lo mismo operar uno o dos buffets que varios restaurantes temáticos con bares, estaciones que son en vivo y a lo mejor centros de consumo que incluso están abiertos al mismo tiempo y operando bajo dinámicas distintas. Cada formato o cada servicio, cada centro de consumo, cada evento tiene un ritmo distinto y necesidades particulares que van a requerir controles que estén adaptados a esa línea. El segundo dato, entonces, va a ser el manejo de grupos, que tenemos aquí como el número 2. Si son bodas, si son convenciones o son eventos, no es el punto clave. Aquí lo que nosotros tenemos que evaluar es con qué frecuencia nuestra operación trabaja con estos eventos. No es lo mismo tener dos bodas que a lo mejor
ser un establecimiento que tenga 5 o 6 eventos a la semana y evidentemente, dependiendo el número de grupos que se tengan, pues obviamente esto va a mediar o guiar la presión que se pueda tener. También conocer la dinámica, es decir, cómo nosotros podemos ir enfocando tanto la formación como la supervisión, y estos puntos críticos vamos a ir enfocando conforme al número de eventos que tengamos. El tercer dato, que es nuestra ocupación, no es solo el número, el promedio que nos comparten el área de ventas o quien justamente se encarga de atraer más ocupaciones altas, sino saber cuándo son nuestros picos, cuándo tenemos justamente mayor demanda, cuándo tenemos las temporadas altas, que si bien sabemos que es Semana Santa o diciembre, pues va a haber temporadas que a lo mejor por eventos que ya tenemos o grupos que vienen año con año, a nosotros nos implican picos. En qué horarios tenemos mayor movimiento, mayor presión, y obviamente esto también va a impactar en definir nuestros volúmenes de producción, la velocidad que necesitamos en el servicio y los niveles de riesgo operativo que tengamos. Y finalmente vamos a tener nuestros modelos operativos, en donde no es lo mismo tener un all inclusive que manejar eventos específicos de banquetes o room service o algún evento temático, y por lo tanto va a cambiar la forma en que se comporta el riesgo y la evidencia que nosotros necesitamos generar. Esto entonces nos permite contar con información que podemos pasar de esta conversación general que se puede tener sobre una ocupación o niveles de huéspedes en casa a lecturas mucho más enfocadas y precisas de lo que nuestra operación está viviendo. Y bueno, justamente con toda esta información y los documentos que nosotros les vamos a ir compartiendo como ayudas, ustedes pueden ir estructurando y gestionando esta dinámica de acuerdo a lo que se va también presentando y cómo nosotros lo gestionamos. Por nuestra parte, pues bueno, reforzar el tema de nuestras redes. Para cerrar, nos gustaría como retomar este mensaje principal del webinar, en donde nuestra alta ocupación no es que cree los riesgos por sí solos, sino que es ahí donde podemos enfocarnos o vivimos los puntos que son más complicados para nuestra operación, y si no hay controles que sean sólidos, pues en algún momento esto se nos puede salir un poquito de control. Entonces, pues no es evitarlos, sino buscar operar con mayor claridad, tener una supervisión bien formada y, por supuesto, evidencias que nos puedan ayudar o respaldar. Acuérdense que toda la confianza que nosotros podamos generar tiene que ser en la comunicación, en cómo estamos operando y cómo lo vamos a demostrar. Por nuestra parte, tanto Ailén, una servidora, y nuestro equipo que se encuentra apoyándonos en el chat, agradecerles su participación. Los invitamos también, como ya les mencionamos, a que nos sigan en nuestras redes sociales y, por favor, también en lo que vamos resolviendo dudas o inquietudes que tengan, los invitamos a que nos ayuden a fortalecer este proyecto de los 12 webinars. Ahorita ya vamos por el número 3. Apóyennos escaneando el QR, compartiéndonos y retroalimentándonos sobre esta sesión para que nosotros también podamos mejorar. Voy a abrir el chat para ver si hay alguna pregunta. Denme un momento. Voy a dejar, no sé si, ¿no tenemos preguntas? Ok. Me indican que no hay preguntas sobre el tema. Reiterarles que es importante que este QR lo llenen con el mismo correo electrónico con el que se registraron para que podamos hacer el match y poder hacerles llegar sus constancias junto con las herramientas. A Gaby Ortiz no ha recibido sus constancias de las sesiones pasadas. ¿Nos puedes compartir en el chat tu correo para ahorita validar qué es lo que sucedió con tus constancias? Y creo que nada más es la única duda adicional que tenemos. Bueno, pues por nuestra parte nuevamente agradecerles
y los estamos viendo en la sesión de la próxima semana. Les haremos llegar toda la información sobre el tema y en qué consistirá este webinar y esperamos también pues que nos puedan acompañar. Nuevamente muchas gracias y que tengan un lindo día. Voy a dejar un ratito más el QR para que puedan todos lo que lo necesiten llenar. Ay, Omar, perdón, Omar, creo que tú tienes una pregunta, déjame ver. No sé si es por aquí. Ah, es que creo que tienes la manita levantada. No, creo que ya no, ya se fue Omar. Hola, Naye, ¿te quedó alguna pregunta? Si las presentaciones, solo tenemos las grabaciones para que ustedes ahí las puedan visualizar y toda la información la estamos compartiendo o por medio de redes sociales o las herramientas las compartimos también a sus correos directamente. Como tal, la presentación en sí no la estamos compartiendo. Están como